Bienvenidos al podcast de Cirujana y Humana, donde hablamos de medicina de forma cercana. ¡Empezamos! Hoy vamos a hablar de un tipo de tumores que no son tan conocidos, aunque cada vez los vamos diagnosticando con más frecuencia. Es cierto que cuando te diagnostican de un cáncer de mama o de un cáncer de colon, pues todo el mundo más o menos, es verdad que no son buenas noticias, pero todo el mundo más o menos tiene una idea de a qué se enfrenta, porque yo creo que se publicitan más, hay más información en los medios, hay una comunidad de pacientes más grande. Hoy vamos a hablar de los tumores neuroendocrinos, que son un tipo de tumores especiales, cada vez con mayor diagnóstico. Ahora nos lo aclarará nuestra invitada de hoy, que todos conocen, que es la doctora Ángela Lamarca. Bienvenida, Ángela. Hola, muchas gracias por la invitación. Ángela, como ya has venido anteriormente a nuestro episodio, por cierto, os invito a escuchar el episodio previo con nuestra gran oncóloga de cabecera, pero como a lo mejor hay pacientes o personas o espectadores que no te conocen, me gustaría que te presentaras. Por supuesto, pues bueno, yo soy Ángela Lamarca, soy oncóloga médica. Me he especializado sobre todo en un área muy específica de tumores digestivos, que son los tumores que aparecen en el páncreas, en la vía biliar, en el hígado, y también los tumores neuroendocrinos, que es de lo que venimos a hablar hoy aquí. Y bueno, pues trabajo en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz en Madrid. Ángela, tu lado humano, ¿te acuerdas? El podcast Cirujana y Humana, siempre el lado humano de los médicos. Pues bueno, mi lado humano es que mi poquito tiempo libre, porque no es mucho, la verdad es que me apasiona la música, ir a conciertos, y le he perdido el miedo a ir a los conciertos sola cuando no tengo la compañía adecuada, y nada, allí me verás siempre en un concierto saltando fenomenal. Muy bien, pues yo creo que empezamos por el principio. ¿Qué es un tumor neuroendocrino? Porque no es solo un único tumor, es una gran variedad de tumores. ¿Qué podrías decirnos? ¿Qué son? Pues los tumores neuroendocrinos, como bien dices, son una familia de tumores, ¿no? Y son una familia de tumores muy diversos en muchos aspectos. Uno, son diversos por el tipo de tumor o el comportamiento que puedan tener. Es muy importante en el tumor neuroendocrino saber la rapidez del crecimiento, porque dependiendo dentro de ser tumor neuroendocrino, dependiendo de cómo de rápido crezcan o no crezcan, los tratamientos que tenemos y las decisiones que tomamos pueden diferenciarse. Y son además una familia también muy variopinta por el origen. Los tumores neuroendocrinos pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, no es que aparezcan solamente en el estómago, en el páncreas o en el intestino, sino que pueden aparecer en todo el cuerpo. Sí que es cierto que la mayoría son digestivos, pero hay tumores neuroendocrinos pulmonares o de cualquier otro origen. Entonces son muy variopintos también por ese aspecto. ¿Y cómo se diagnostican? Es decir, ¿dan algún síntoma o son asintomáticos? Cuéntanos. Pues este es uno de los grandísimos problemas que tenemos. Si nos centramos en los tumores neuroendocrinos, que la mayoría van a ser de lento crecimiento, lo que ocurre es que son tumores que secretan hormonas. La propia célula tumoral va a secretar algunas hormonas y digamos que tenemos unos niveles altos de esas hormonas. Es lo que llamamos un tumor funcionante y sí que puede tener síntomas. Pueden tener, por ejemplo, diarrea o sofocos, que es lo que llamamos el síndrome carcinoide, y aparece típicamente cuando son sobre todo tumores intestinales. ¿Pero qué ocurre? Pues que los síntomas son inespecíficos, porque diarreas o focos muchas veces mucha gente los puede tener, o muchísima gente no tiene ningún síntoma, el tumor no está secretando ninguna hormona, con lo cual son tumores no funcionantes. El diagnóstico en general de los tumores neuroendocrinos es muy difícil y muchas veces hay estudios incluso que dicen que los pacientes han podido ir al médico de cabecera o han tenido síntomas durante años antes del diagnóstico del tumor neuroendocrino. Este tipo de tumores, al final, entonces los diagnosticamos muchas veces o por insistencia de los pacientes y hacemos alguna prueba, o por casualidad, porque estamos buscando otra cosa, o porque tienes un cólico de riñón y te miran a ver cómo tienes los riñones, o ¿es así?
Correcto. Muchísimas veces hacemos un TAC por cualquier otra razón y nos encontramos con que efectivamente vemos una lesión aquí o allí que acaba siendo un tumor neuroendocrino. En los pacientes que tienen síntomas, el problema es que muchas veces, además de ser un diagnóstico tardío, es un diagnóstico en la enfermedad avanzada. Es uno de los grandes problemas que tenemos, que a veces lo estamos diagnosticando tarde y en ese tiempo la enfermedad se ha extendido a otros lugares y ya no está tan localizado. Pero sí que tenemos esos dos grupos de pacientes. Uno totalmente asintomático, donde hacemos una prueba para otra cosa y por casualidad nos encontramos un tumor pequeñito que resulta ser neuroendocrino, y otro, el paciente donde puede haber habido algún síntoma, pero son muy inespecíficos, nadie sabía exactamente qué estaba ocurriendo, acabamos haciendo una prueba tiempo después para encontrarnos que sí, que había un tumor, que había un problema y que además está avanzado. En este tipo de tumores, que los diagnosticamos de forma casual, ¿tienen un grupo de edad? Es decir, ¿son gente joven, son gente mayor o puede aparecer a cualquier edad? Es como el amor, que aparece a cualquier edad. A cualquier edad, pues como el amor que aparece a cualquier edad. La verdad es que es cierto que si miramos un poco los estudios más antiguos, sí que parecía que era una nueva población en torno a los 50-60 años, pero cada vez estamos viendo pacientes más jóvenes. Y es una población que está creciendo y estamos, la verdad es que intentando hacer bastante investigación de por qué tenemos esta población más joven con pacientes con tumores neuroendocrinos. Así que no, la edad no es un rango específico. Exacto, que no se puede sospechar ni en gente mayor ni en gente que da igual. ¿Tiene que ver con que hacemos más pruebas? ¿Puede tener que ver? ¿O tiene que ver con que hemos cambiado nuestro entorno y ha aumentado realmente la incidencia? Bueno, yo creo que lo estamos diagnosticando mejor. A día de hoy no podemos asociar los tumores neuroendocrinos a un factor de riesgo concreto. Es decir, no creo que haya nada en el ambiente que esté generando más tumores neuroendocrinos, o al menos a día de hoy no podemos confirmarlo, pero sí que es cierto que los diagnosticamos mejor. Cada vez los patólogos lo diagnostican mejor. Los patólogos son los médicos que miran las biopsias en el laboratorio y nos dicen el nombre y apellido de cada tumor. Cada vez los patólogos entienden más de los tumores neuroendocrinos, los conocen mejor, los radiólogos también, porque el tumor neuroendocrino puede comportarse de manera muy característica en las imágenes. Entonces es muy importante un radiólogo con experiencia que sea capaz de decirte esto parece un tumor neuroendocrino, eso ya te da muchas pistas desde el inicio. Entonces creo que el diagnóstico cada vez es mejor y es la razón por la que tenemos esta mayor incidencia. Me ha gustado esto que has explicado hace un momentito, que estos tumores también se pueden extender, porque yo creo que también existe un cierto desconocimiento de que, bueno, es un tumor neuroendocrino, es bueno, no es un adenocarcinoma, que son los malos, pero que también se pueden extender. Ahora hablaremos un poco, es así, ¿no? Es correcto. Y esta es una de las grandes cosas que muchas veces en la primera consulta pues hay que explicar al paciente, ¿no? Porque a veces alguien les ha dicho esto es un tumor benigno o esto no es un cáncer, y bueno, esas palabras vienen de lo que tú comentas, no es un adenocarcinoma, ¿no? Que es, digamos, el tumor más agresivo, pero sí que es un tumor, sí que es una neoplasia maligna que puede crecer, que puede metastatizar, y que bueno, pues que a veces tiene un final que no es el que nos gustaría. Imaginemos que he tenido un accidente de tráfico, Ángela, y me llevan al hospital, me hacen un TAC y tengo ahí un nódulo en el páncreas hipercaptante, y nuestra radióloga que está de guardia justo es la de abdomen y justo es la que nos diagnostica los tumores neuroendocrinos y nos dice, uy, parece que tienes aquí un tumor neuroendocrino, afortunadamente no me he roto el bazo ni nada más, el TAC por el resto ha salido bien, y me mandan a una consulta, a la tuya de oncología, a la del endocrino o a la de cirugía, que a veces no lo podemos encontrar los tres porque entran de distintas vías. ¿Qué es lo que se espera a un paciente? ¿Qué es lo que puede esperar cuando llega a tu consulta y te dicen que me han dicho que tengo un tumor ahí? ¿Qué hacemos ahora? Pues a ver, es muy importante la primera valoración que hay que hacer, y en esto, en los tumores neuroendocrinos, empleamos bastante tiempo, y digo empleamos porque no es que gastemos y es un tiempo muy bien utilizado. Cuanto más conozcas sobre la enfermedad en el tumor neuroendocrino, características de crecimiento en cuanto a la biopsia, cómo de extendido está, cómo se comporta en medicina nuclear, mejor vas a tú poder tomar una decisión. Entonces, ¿qué ocurre? El paciente llega, como has dicho, a cualquiera de estas consultas, añadiría también la de digestivo. Creo que puedes aparecer tanto en endocrino, digestivo, cirugía, como directamente en oncología. Lo primero que se va a hacer casi siempre
es intentar coger una biopsia para poder poner nombre, apellido y luego también ese grado, esa rapidez de crecimiento que os decía que es tan importante para nosotros. Normalmente hacemos un TAC de todo el cuerpo para ver si se ha extendido o no se ha extendido. A veces hacemos una resonancia del hígado porque los tumores neuroendocrinos son tumores que a veces tienen un poquito de mala leche y sí que pueden extenderse al hígado con lesiones muy pequeñitas que a veces no puedan verse en el TAC. Hacemos una batería de hormonas muy amplia porque es muy importante saber desde el principio si se secretan o no secretan determinadas hormonas. La mayoría de hormonas se hacen en sangre, pero algunas se hacen en una muestra de orina de 24 horas que bueno, pues algunos pacientes la hacen muchísimas veces. Esto me gustaría detenerme ahí un segundo porque muchas veces los pacientes me dicen, pero si me hice una analítica hace 2 meses en el trabajo y estaba perfecto, porque son cosas muy específicas, es lo que quiero que entienda también la gente, que son cosas muy especiales, que se buscan cosas muy concretas y que no se ven en una analítica normal. No se ven en una analítica normal, las pedimos solamente cuando ya sospechamos el tumor neuroendocrino, no son los tumores marcadores habituales que utilizamos en oncología tampoco, y es muy, muy importante hacer ese estudio hormonal, porque muchas veces si encontramos una hormona que está elevada, va a ser una herramienta más que podamos utilizar para un seguimiento posterior. Entonces, si yo sé que esta hormona está aumentada, la voy a ir haciendo de manera regular para saber qué es lo que está ocurriendo a nivel de actividad del tumor. Y la otra cosa que es un pilar fundamental que ha ido aumentando muchísimo es medicina nuclear. Los tumores neuroendocrinos tienen la característica de que expresan receptores de somatostatina, que es una proteína, y bueno, pues en la superficie de las células hay una especie de receptor, como una especie de puerta. Y tienen ese receptor, es una cosa muy característica. Pues ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos unas pruebas de imagen que se llama PET, que nos permite identificar la expresión de ese receptor. Y esto es súper importante por muchas cosas. Es muy importante porque ayuda a identificar bien las zonas de tumor que vemos, pero también las que pudieran ser invisibles. A veces en el TAC o en la resonancia se nos escapan áreas de tumor o zonas de tumor que no vemos. Bueno, pues la medicina nuclear, este PET que llamamos PET galio, cada vez nos ayuda más a identificar estas zonas, y además es muy importante porque el hecho de que el tumor exprese ese receptor también nos da información para opciones de tratamiento posterior. Entonces, la medicina nuclear ahora mismo es una base fundamental para también esa toma de decisiones. Toda esta información la llevamos al comité de tumores, donde nos sentamos todas las especialidades y revisamos todos los casos para esa toma de decisiones conjuntas y una toma individualizada un tratamiento individualizado para cada uno de nuestros pacientes, que es súper importante en los tumores neuroendocrinos. Has explicado que la biopsia que se hace, que es coger un trocito del tumor y analizarlo el patólogo, puede tener distintos grados. Grado 1, que es bajito, que las células van como más lentas y más atontadas. Grado 3, que van más rápido y van creciendo ahí muy rápido. Sabiendo esto, imagínate que tenemos un grado X, o grado 1, ¿hay que operarlos siempre? ¿O depende del sitio en el que estén? ¿O depende del tamaño? ¿O de qué depende que tengamos que operar o no? Pues mira, los tumores neuroendocrinos son una excepción en muchas cosas, como hemos ido viendo, pues son especiales por muchas cosas, y esta es una de ellas también. El tumor neuroendocrino es uno de los pocos tumores, sobre todo el de lento crecimiento, donde a pesar de que esté avanzado, incluso si hay metástasis en el hígado, a veces nos planteamos la cirugía. Y digo a veces porque hay que tener muy en cuenta que si nos vamos a meter en quirófano, y tú lo sabes bien, es para poder extirpar toda la enfermedad. Pero, por ejemplo, así como un cáncer de páncreas adenocarcinoma, de los agresivos de verdad, nunca nos planteamos hacer una cirugía de lesiones hepáticas, aunque técnicamente sea posible, no lo hacemos porque tiene una agresividad el tumor que sabemos que el paciente no va a beneficiarse de esa cirugía. Sin embargo, un tumor neuroendocrino pancreático con 2 o 3 lesiones hepáticas sí que nos plantearíamos una cirugía. ¿Por qué? Porque el comportamiento del tumor es diferente, es de más lento crecimiento, y en el neuroendocrino sí que se ha visto que si una cirugía es capaz de quitar toda la enfermedad, sí que podría estar indicada, incluso en el contexto de enfermedad avanzada. Entonces son especiales también en ese aspecto. Si tenemos una enfermedad muy avanzada donde no podemos quitarlo todo, entonces no, hay que ir a otro tipo de tratamientos que son más los tratamientos de tipo más oncológico.
Bueno, has dicho 2 o 3, pero la realidad es que muchas veces son muchísimas más y las quitamos, las quemamos o lo que sea. Es decir, que este tipo de tumores sí que aunque estén extendidos al hígado, esa es la diferencia, yo creo, también fundamental. Pero ¿hay que operarlos siempre o algunas veces no los operamos? Bueno, a veces por ejemplo, no los operamos. En el páncreas, eso es. En el páncreas, has dicho el accidente, ¿no? Has tenido un accidente y un hallazgo totalmente casual, haces un TAC y hay una lesión en el páncreas que es súper pequeñita, normalmente menos de 2 centímetros. Si además no produce hormonas, ni siquiera los operamos y les hacemos un seguimiento. Hacemos unos TACs y unas resonancias de manera regular y si no crecen, no les hacemos absolutamente nada. Entonces, pues también tenemos ese otro espectro, ¿no? Ese otro lado, esa otra cara de la moneda, donde a veces estos tumores neuroendocrinos realmente no están produciendo problemas al paciente y a veces no hacemos nada, solamente vigilar. Cuando ya aumentan de tamaño, pues ya vamos a quirófano, o cuando producen hormonas, o cuando son alto grado, por ejemplo. A lo mejor también eso podría ser un criterio, aunque ahí no está tan claro. Ahí ya no está tan claro. Sí que es cierto que el alto grado, ese grado 3, se comportan de manera más agresiva, solemos tratarlos más con quimioterapia y digamos que tenemos más una mentalidad parecida a los cánceres más agresivos que podemos ver en oncología. En el intestino es igual. Imagínate que me han detectado un nódulo en ese TAC en el ilion en vez de en el páncreas. ¿Habría que operarlo siempre o se puede esperar? Normalmente intentamos operarlo siempre, porque el problema es la diferencia. El problema que tenemos en el intestino es que a veces te pueden producir una obstrucción intestinal, síntomas agudos, y hombre, pues prefieres hacer una cirugía bien reglada y planificada, quitar el tumor y luego hacer un seguimiento que esperar a que ese tumor dé problemas. Es una gran diferencia entre el páncreas y el intestino delgado. Si es un primario el intestino delgado, la tendencia es a operarlos siempre, a no ser que haya un problema y no se pueda. Y en el caso del páncreas sí que tenemos esa posibilidad de hacer un seguimiento si es una lesión pequeña. Yo creo que sobre todo viene, y aquí lo sabes tú mucho mejor que yo, por lo cruenta que es esa cirugía, ¿no? No tiene nada que ver las secuelas que deja un paciente una cirugía de una lesión en cabeza de páncreas con una intestinal. Pero bueno, ahí no me voy a meter, que es tu área totalmente. Bueno, es el riesgo-beneficio al final. Suponemos que tenía una lesión en la cola del páncreas, que tenía 2,3 centímetros y era un G2 y pues he ido a quitarla, ¿vale? Nosotros la hemos quitado, se la hemos al patólogo y efectivamente nos confirma que es un tumor neuroendocrino, el resultado de la anatomía patológica. Estos tumores necesitan un tratamiento posterior porque estamos acostumbrados en los adenocarcinomas a luego que viene la quimio, que si a veces el radio, que si no sé cuánto. ¿Hay que tratarlos estos después o no? Pues no. No hay que tratarlos. Y esto yo creo que es de las mejores noticias que puede dar un oncólogo, porque entra el paciente normalmente un poco asustado pensando que les vamos a hablar de quimioterapia y no hay que tratarlos. Un tumor neuroendocrino bien diferenciado, grado 1 o grado 2, resecado, no tiene ninguna indicación para ningún tratamiento posterior. No la tiene porque no se beneficia. Lo que sí que hacemos es un seguimiento, y hacemos un seguimiento además durante mucho tiempo, muchas veces más que en otros tumores. ¿Por qué? Pues porque estos tumores, aunque el riesgo de reaparecer sea menor que el que tenemos en otros cánceres, sí que ese riesgo parece que se extiende un poco más en el tiempo. Entonces, nosotros normalmente, un tumor que se ha operado, que ha recibido el tratamiento X necesario, a los 5 años se considera que si está libre de enfermedad, se le da de alta, porque el riesgo de que la enfermedad reaparezca sea muy pequeña, pero es muy pequeña. Pero os decía que los neuroendocrinos son especiales, pues en esto también. Los neuroendocrinos son quizá esa excepción donde a veces las guías recomiendan seguimiento más allá de los 5 años, a veces más allá de los 10 años. Ahí sí que hay que individualizar mucho el seguimiento, porque no queremos hacer un TAC con una radiación muy continuada en algunos pacientes, pero bueno, un seguimiento de una analítica de vez en cuando sí que de nuevo son la excepción y a veces nos lo planteamos. Imaginemos que ha reaparecido, llevo 3 años en seguimiento, de repente me hago el TAC de control que tenía una vez al año y aparecen varias lesiones hepáticas, donde las metástasis principalmente son hepáticas o en otro lado. ¿Y ahora qué hacemos? Porque ya pues no es un sincrónico, ya ha pasado tiempo, ya ha vuelto a aparecer. Pues sí, pues ha vuelto a aparecer. Vamos a asumir que lo llevamos al comité, no se puede operar por la localización o por el número o por lo que sea. Bueno, pues la primera opción es cirugía. Siempre.
siempre. Como os decía, esto es especial, pero en ese aspecto lo es y mucho. Y siempre la primera opción es una cirugía, siempre que se pueda hacer. Si una cirugía no se puede hacer, entonces ya nos metemos en el amplio abanico que tenemos de opciones de tratamiento. Aquí es muy importante el tumor primario, la localización de las metástasis, si el paciente tiene síntomas o no tiene síntomas y ese grado, ¿no? El grado 1, grado 2, grado 3. Porque tenemos un amplio abanico de tratamientos que, bueno, tampoco me voy a poner a explicarlos todo, pero que sí que quiero que entendáis que es como una especie de espectro que dependiendo de lo agresivo del tumor vamos a utilizar uno u otro. Y luego además siempre los acabamos utilizando de manera secuencial. Entonces, no es que utilizo uno y ya está, no voy a utilizar nunca ninguno más, sino que voy a elegir con qué empiezo hoy, qué voy a hacer como siguiente tratamiento, qué voy a hacer como siguiente. Y de nuevo los neuroendocrinos son especiales porque esta secuencia de tratamientos puede cambiar mucho de un paciente a otro. Ningún paciente es igual. Ningún paciente va a seguir siempre la misma estrategia. Por eso el comité. Nosotros, los neuroendocrinos, son uno de esos tumores donde llevamos el paciente con cada cambio de línea de tratamiento al comité para revisarlo y para tomar una decisión conjunta. Tenemos un amplio abanico de tratamientos. Algunos son inyecciones mensuales hormonales que se toleran muy, muy bien. Otros son tratamientos en pastillas que se llaman everolimus o sunitinib y tenemos algunas nuevas que esperemos que se aprueben dentro de poco, que lo que hacen es frenar el crecimiento de las células tumorales, digamos como que las congelan un poco. Tenemos otros tratamientos que de nuevo viene el mensaje que os decía antes de la medicina nuclear, porque si esos pacientes del PET galio que le habíamos hecho al principio, si era positivo, pues pueden recibir un tratamiento que lo llamamos radionúclidos, que es una especie de tratamiento intravenoso de radioterapia. Es como una especie de radioterapia intravenosa que va dirigida a esas puertas, a esa expresión de esos receptores de somatostatina y que tenemos muy buenos resultados con estos tratamientos. Y por último, en algunos casos también tenemos el tratamiento con quimioterapia, que lo utilizamos las veces que menos, pero bueno, también está dentro de nuestro arsenal. Entonces, un amplio espectro, súper importante valorar cada paciente individualmente y en cada momento temporal vas a tomar una decisión u otra dependiendo de todas estas características. Y por lo que dices, se sigue habiendo ensayos clínicos, se sigue investigando, por eso es importante también en acudir a un centro que tenga la posibilidad, donde tenga acceso también a ensayos clínicos, sí. Que haya que haya un fase 1, que haya una vez que si se superan todas estas barreras, que el tumor ha progresado a todos los tratamientos, tener también otras posibilidades, ¿no? Sí. O incluso antes, porque mira, ahora mismo, por ejemplo, en tumores neuroendocrinos tenemos ensayos clínicos muy interesantes, tanto fase 2 como fase 3 como fase 1. El fase 1 es donde estamos utilizando fármacos por primera vez y queremos saber la seguridad. El fase 2 es cuando queremos saber cuánto funciona o no funciona, y el fase 3 es si queremos demostrar que ese tratamiento es mejor que el estándar que yo ya tengo. Cualquiera de estos 3 escenarios de ensayo clínico es una oportunidad para que mi paciente se beneficie de ese tratamiento mucho antes de que esté aprobado, a veces 5 y 6 años antes. Entonces, es decir, son los tratamientos que van a asistir en 5 años. Eso es. El ensayo clínico es la oportunidad de recibir hoy un tratamiento que no va a estar accesible hasta dentro de 5 años. Entonces, en los tumores neuroendocrinos es muy importante ver a un equipo que tenga un conocimiento de la enfermedad, ir a un centro donde haya acceso a ensayos clínicos y muchas veces, aunque ese centro no tenga ese ensayo en concreto, ver a una persona que pueda indicarte dónde está el ensayo adecuado para ti en tu situación concreta. Entonces, yo ahí sí que animo dentro de los tumores neuroendocrinos a movilizarse un poco y a buscar un centro con cierta experiencia. Para esto sí que me gustaría también dar un poco de visibilidad a la Asociación de Pacientes. Se llama NET España y la verdad es que es una asociación de pacientes que hace muchísimo por los pacientes en España, y una de las cosas que hace es que les ayuda mucho a identificar centros donde pueda haber ensayos clínicos y donde les pueda haber alguien con mucha experiencia. Así que también animo un poco a poner en contacto a los pacientes con esta asociación de NET España. Es importante estar asociado o por lo menos conocer estas asociaciones en tumores que son raros, porque siempre te van a ayudar desde el punto de vista del paciente y de los profesionales.
Dos tipos de tumores ya yo creo para terminar así, que son un poquito más especiales, los carcinomas neuroendocrinos y los feocromocitomas, que yo creo que a lo mejor a la gente le suena más porque tienen cierta frecuencia. ¿Qué podemos hablar de estas dos cosas? Sí, a ver, carcinomas neuroendocrinos sí que son ese grado 3 del que hablábamos antes, que crecen más rápidamente, que a veces los tratamos con quimioterapia. Esto sí que es súper importante desde el principio, buscar un centro con mucha experiencia, porque cuanto antes podamos tener acceso a un ensayo clínico, mejor. La verdad es que estos son tumores muy agresivos, donde tenemos que tener un buen tratamiento desde el inicio. Y muchas veces, cuando no estamos en un centro con mucha experiencia, pues a veces los tratamientos es complicado poder acceder a ellos. Así que los grado 3, los carcinomas neuroendocrinos, tumores agresivos, muy importante el tratamiento normalmente con quimioterapia. Y los feocromocitomas, pues son ese paradigma de tumor secretor donde se producen determinadas hormonas, digamos, que producen algunos síntomas muy concretos como hipertensión, etcétera. Sí que es cierto que aquí dejo muchísimo más a mis compañeros los endocrinos que lideren, porque es súper importante el control hormonal. De nuevo tenemos también para el tratamiento ese pilar de medicina nuclear, porque utilizamos también tratamientos basados en la medicina nuclear y muy poquitas veces la quimioterapia. Pero sí, también tumores donde muchas veces son operables, se hace una cirugía al principio y bueno, nosotros entramos un poco más, tanto nosotros como el tratamiento de medicina nuclear, más en esos tumores que reaparecen después de la cirugía y que no se pueden resecar, pero la cirugía también muy importante. ¿Son hereditarios estos tumores? Algunos sí, en general, tanto los feocromocitomas como los tumores neuroendocrinos pueden aparecer dentro del contexto de síndromes hereditarios. Siempre una de las preguntas tiene que ser si hay alguna historia familiar. Y a veces incluso si no la hay, en pacientes jóvenes sí que hacemos un estudio de hereditario porque puede ser el primer caso de un síndrome hereditario en el contexto de tumores neuroendocrinos. Así que algo muy importante, siempre neuroendocrino tiene que ir asociado a una pregunta sobre historia familiar. Y llegados a este punto nos queda por preguntarte qué nos espera en el futuro para los tumores neuroendocrinos. Bueno, pues yo creo que la verdad es que estamos viendo una explosión enorme de ensayos clínicos. Fue la semana pasada el Congreso de la ENET, que es el Congreso Europeo de Tumores Neuroendocrinos, y se presentaron 2 ensayos clínicos muy importantes de radionúclidos con otros tratamientos de los que os comentaba antes, de Verolimus y el Sunitinib, pero que son ensayos que nos van posicionando los radionúclidos cada vez antes. Creo que los vamos a utilizar cada vez más. Y vemos también fármacos nuevos cada vez más eficaces, que funcionan mejor y que son una herramienta más. Entonces vemos un futuro lleno de posibilidades de tratamiento. Muy bien, de posibilidades de esperanza y de curas para mucha gente. Y Ángela, para terminar, 2 cosas. Lo primero es un mensaje para quien tú quieras, para los pacientes, para los médicos, para la población en general o para lo que consideres. Vale. Pues mira, aquí me gusta mucho cuando hablamos de los neuroendocrinos, no sé si lo sabéis, pero digamos que la imagen del neuroendocrino o el logotipo del neuroendocrino es la cebra. Y es la cebra porque siempre se dice que si estás oyendo pisadas que parecen caballos, a veces tienes que pensar en algo que no sea un caballo, ¿no? Y se lanzó una campaña que se llamaba Think Zebra, piensa en cebra, pues si va siempre asociado a eso, ¿no? A que a veces cuando las cosas no encajan o no siempre hay que pensar en lo más frecuente y a veces hay que pensar en un tumor neuroendocrino para que no se nos escape y para que diagnostiquemos mejor esta enfermedad. Así que ese mensaje sería el Think Zebra y pensar en los tumores neuroendocrinos siempre como una posibilidad. Y ya para cerrar, Ángela, ¿dónde te encontramos otra vez? Repítenoslo porque seguro que ahora muchos pacientes van a querer contactar contigo. Pues soy oncóloga. O médicos, porque también, claro. Lo que sea, yo abierta a todo el mundo. Pues soy Ángela Lamarca y soy oncóloga médica en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz en Madrid. Pues muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros y por compartir tus conocimientos. Nada, un placer a vosotros. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.